Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a explicar algo muy breve y muy rápido sobre los principios fundamentales de uno de los elementos importantes de la geometría, de una figura importante en la geometría, y es el triángulo. Veamos. Los triángulos. Imaginemos una recta, otra y otra recta, tres rectas que se cruzan. Al cruzarse estas tres rectas han formado una región interior, que es la que observamos acá. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con esta región al que vamos a llamar triángulo. Triángulo tiene tres lados, tres puntos por donde se encuentran esos lados, donde se cruzan, y tres ángulos. Veamos. Tenemos los puntos A, B y C en el triángulo que tienen un nombre y vamos a ir describiéndolo poco a poco. AB, este lado de acá es AB, tenemos BC y tenemos AC, este segmento. Estos tres segmentos que forman el triángulo son los lados del triángulo. A, B y C son estos puntos donde se encuentran los lados del triángulo, se llaman vértices. Y tenemos el ángulo CAB, miren ustedes, CAB, que es ese ángulo. Luego tenemos ACB, ACB, ahí está. Y por último tenemos ABC. Observen, estos son los ángulos interiores del triángulo. Observen ustedes que la letra que se encuentra en medio de las dos indica el vértice del ángulo. CAB, aquí está, CAB, esta letra A que se encuentra entre las dos indica el vértice del ángulo del triángulo. Sigamos. Vamos a ver ahora las clases de los triángulos. La clasificación de los triángulos va a depender de dos observaciones principales, de dos características principales. Primero vamos a ver, observar, analizar sus lados. Tenemos un triángulo. Si sus tres lados son iguales, se llaman triángulos equiláteros. Esto es un triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales. Si solamente dos de sus lados son iguales y uno es diferente, a este triángulo llamaremos triángulo isósceles. Si en cambio tenemos un triángulo donde todos sus lados son diferentes, este triángulo será el triángulo escaleno. Vamos a ir analizando. Aquí tenemos un triángulo equilátero. No olvidemos lo que voy a describir ahora, que es muy importante para la resolución de los problemas que vengan más adelante. La característica del triángulo equilátero es que sus tres lados son iguales y estos segmentos indican este lado es igual a este lado, igual a este lado. Entonces, en todo triángulo equilátero y sus tres ángulos, por lo tanto, también son iguales. Esa es la característica del triángulo equilátero. Tiene lados iguales y sus ángulos iguales. De aquí se desprende entonces lo siguiente, que todo triángulo equilátero tiene ángulos iguales y todos sus lados son iguales. Por lo tanto, si sus tres ángulos son iguales, cada ángulo va a medir siempre 60 grados. Recuerden eso, no olviden eso. Que en todo triángulo equilátero ya se tiene implícito el valor de sus ángulos, 60 grados, 60 grados y 60 grados. En el caso de un triángulo isósceles vamos a ver lo siguiente. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, este lado y este lado. Y sucede que en un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, a los ángulos que se oponen a los lados iguales, o sea, los que vemos acá, miren ustedes, a este lado se opone este ángulo y a este lado, como la flechita lo indica, se opone este ángulo. Entonces, cuando tengo dos lados iguales de un triángulo, los lados que se oponen a los ángulos iguales también son iguales. De aquí deducimos entonces que los ángulos que se oponen a los lados iguales son iguales. No debemos olvidar esto porque vamos a tomar en cuenta esto en los demás problemas o en los ejercicios que vengan más adelante. Recuerden esto, en todo triángulo equilátero sus ángulos miden 60 grados y en todo triángulo isósceles, recuerden esto, isósceles, a lados
iguales se oponen a ángulos iguales en los isósceles. Cuando recuerden los isósceles, tienen que recordar esto y lo vamos a aplicar en los ejercicios que vienen a continuación. Ahora vamos a analizar, hemos analizado anteriormente los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Ahora vamos a ver según las medidas de los ángulos de un triángulo. Miren ustedes, este triángulo tiene un ángulo recto y cuando tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Recuerdan ustedes que el triángulo rectángulo, el ángulo recto mide 90 grados, no olviden, el ángulo recto mide 90 grados. Tenemos aquí un triángulo donde sus tres ángulos son agudos. Son agudos. Este ángulo es agudo, es agudo. ¿Y cuándo un ángulo es agudo? Cuando mide menos de 90 grados. Y a este triángulo se le llama triángulo acutángulo. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo. Y observen este ángulo. Ese ángulo es mayor de 90 grados y por lo tanto a los ángulos que tengan un solo ángulo, porque solamente pueden tener un solo ángulo obtuso, se le llama triángulo obtusángulo. Veamos algunas propiedades. Vamos a ver solamente dos. Tienen muchas propiedades los triángulos, pero vamos a ver solamente dos. Y con estas dos vamos a utilizar para resolver los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. La primera propiedad. Imaginemos un triángulo cualquiera. Tenemos este triángulo que tiene estos tres ángulos. Estos tres ángulos. Todo triángulo tiene tres ángulos. Saquemos cada ángulo. Este ángulo corresponde a este ángulo. Este ángulo corresponde a este ángulo. Y este otro ángulo corresponde a este. Si acomodamos adecuadamente haciendo coincidir los vértices, como aquí, colocamos ahí, nos daremos cuenta que se ha formado una línea. ¿Así? Significa entonces que si yo sumo los tres ángulos de un triángulo, la suma siempre será 180 grados. Recuerden, esto es muy importante. Por lo tanto, la conclusión de toda esta experiencia es que si yo sumo los tres ángulos de cualquier triángulo, el resultado será 180 grados, siempre. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Otra propiedad. Tengo este triángulo, sus ángulos internos, como observamos aquí, y lo que voy a hacer ahora es descubrir su ángulo externo. El ángulo que se encuentra fuera del triángulo que está marcado por este arco verde indica el ángulo que está fuera del triángulo, pero que uno de sus lados es un lado del triángulo y el otro lado es la prolongación del otro lado del triángulo. Por lo tanto, a este ángulo se le llama ángulo exterior del triángulo. Y sucede una cosa muy interesante acá. Si yo cojo estos dos ángulos que no son consecutivos a este, o sea que están están lejos de este ángulo exterior y los ordeno, este ángulo lo pongo acá y este otro ángulo lo pongo aquí, me doy cuenta que el valor de este ángulo exterior, es igual a la suma de estos dos ángulos que no son consecutivos al ángulo exterior. Estos dos ángulos no están junto al ángulo exterior. En matemática decimos que estos dos ángulos no son consecutivos a este ángulo exterior, al que está marcado de verde. Y que sin embargo deducimos de acá, observamos gráficamente que la suma de estos dos ángulos que no son consecutivos es igual al ángulo exterior. Por lo tanto, decimos, el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no consecutivos al exterior. Recuerden, el ángulo exterior de todo triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no consecutivos al exterior. Con estas dos propiedades vamos a comenzar a trabajar los siguientes ejercicios. Tenemos esto: el ángulo interior A, el ángulo interior B y el ángulo interior C. Ahí está. ¿Y qué hemos dicho en la primera propiedad? Que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, 34 más 2x, el primer ángulo, el ángulo A, más
26 más x, que es este ángulo, más 2x, nos tiene que dar siempre 180 grados. Resolvemos la ecuación, como observamos aquí. Esto está con, el 34 está con más, pasa con menos, el 26 está con más, pasa con menos. Reducimos los x, sería 5x igual a 180 menos 34 menos 26 es 120. Dividimos a los dos entre 5 y obtenemos que x es 24. Está resuelto, porque aquí lo que buscamos es el valor de x. Y si queremos saber cuánto valen los ángulos, lo único que hacemos es reemplazar el valor de x. 2 por 24 será 48. 2 por 24, 48 más 34 será 82. 26 más 24 será 50 y así obtendríamos el valor de cada ángulo. Pero aquí lo que estamos buscando es el valor de x. Sigamos con los ejercicios. Miremos acá. 120 es el ángulo exterior y estos dos ángulos son ángulos interiores. ¿Se acuerdan ustedes de la segunda propiedad? En la segunda propiedad decíamos que el ángulo exterior de todo triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no consecutivos, o sea, estamos hablando de este ángulo, 2x más 30 y de x más 15. El ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos que no están junto a él. Recuerden, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos que no están junto a él. Quiere decir esto que, aquí está, 120 grados es igual a 2x más 30 más x más 15, los dos ángulos que se encuentran en el interior del triángulo, pero que no están junto a él, es igual, estos dos ángulos sumados, es igual a 120 grados al ángulo exterior. Resolvemos esta ecuación, 30 pasa con menos 30, 15 pasa con menos 15, reducimos 2x más 13 más x es 3x, y 120 menos 30 menos 15 es 75. 3 está multiplicando, pasa a dividir, 75 entre 3 nos da 25. Por lo tanto, el valor de x es 25. Sigamos con otro ejercicio. Muchas veces en la resolución de los problemas, más que desarrollar una ecuación, es comenzar a deducir datos que aparentemente no están, pero que sin embargo podemos hallar. Observen aquí tenemos dos triángulos y uno de ellos de alguna manera nos distrae o nos ayuda para encontrar los valores correspondientes. Analicemos primero. Nos piden hallar este ángulo exterior x. Nos dan este ángulo interior de este triángulo que vale 30 grados, este ángulo que vale 74 grados y me dicen que en este triángulo este lado es igual a este lado. Entonces es un triángulo isósceles este triángulo pequeño. Vayamos por partes y después analizamos esto. Miremos este triángulo y por un momento olvidémonos de esto, que no nos distraiga. Como es un triángulo, yo puedo encontrar el valor del tercer ángulo, porque recuerden que la primera propiedad dice que la suma de los tres ángulos es 180. Entonces voy a llamarle A y necesito hallar el valor de A. Y decimos entonces 74 más 30 más A es igual a 180 grados. Reducimos 174 más 30 es 104 más A igual a 180. 104 está sumando, pasa restando, por lo tanto A es igual a 76. Quiere decir entonces que este A, ya hemos encontrado su valor, es 76. Ahora, hacemos lo siguiente. Es una ruta que yo estoy tomando. Todo esto mide 180, porque yo no sé cuánto vale este ángulo B. Por lo tanto, si yo no sé cuánto vale ese ángulo B, sin embargo sé que este ángulo es 76 grados. 76 grados y esto es B. Y todo este ángulo tiene que sumar 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 76 más B es igual a 180. 76 está sumando, pasa restando, por lo tanto B es 104. Quiere decir entonces que el valor de B, que está aquí, es de 104. Ahora lo que vamos a hacer es analizar este triángulo, el triángulo pequeño. Y aquí de celeste indico que estos dos lados son iguales, porque estos segmentitos me indican
Ahí está. Estos dos segmentos me indican que este lado, que tiene el mismo segmento que este lado, son iguales. Eso quiere decir entonces, recuerden ustedes, frente a lados iguales, los ángulos también son iguales. ¿Se acuerdan que una de las propiedades estaba indicando eso cuando hablamos de los triángulos isósceles? Eso quiere decir que frente a este lado será lo mismo el ángulo que se encuentre al otro lado, que también mide igual. O sea, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Voy a llamar n y voy a llamar n porque hemos dicho que son iguales. Por lo tanto, observo que 104 más n en el triángulo pequeño, en este triángulo pequeño, aquí está, 104 más n, eso nos va a dar 180 grados. Resolvemos entonces acá. N más n es 2n, 104 está sumando, pasa restando, ahí está. 2n es igual, 180 menos 104 es 76, divido entre 2 a ambos y me da 38. Por lo tanto, el valor de n es 38. Ahora necesito hallar x. ¿Y x quién es? Este ángulo de acá. Pero resulta que todo este ángulo, ¿cuánto suma? Como es a un lado, como es una línea, todo esto suma 180 grados. Quiere decir que n más x es 180, pero ya encontré el valor de n y el valor de n es 38. Por lo tanto, reemplazo, 38 está sumando, pasa restando, entonces tengo que x es igual a 180 menos 38 igual a 42. También hubiéramos podido aplicar lo siguiente. Yo sé que n es 38. Y recuerden que esto es un triángulo. A ver si me siguen. Esto es un triángulo. Y este x viene a ser el ángulo exterior de este triángulo. ¿No es así? Este triángulo, su ángulo exterior es x. ¿Y qué dice la propiedad? Que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son consecutivos o que no están junto a este ángulo exterior. ¿Quiénes no están junto a este ángulo exterior de este triángulo? Es 104 y n. Y n vale 38, por lo tanto, sumando 104 más 38, igual nos hubiera dado 142. Y ahí está resuelto. Vamos, sigamos con más ejercicios. Aquí es muy importante porque muchos de ustedes dirán, no podemos encontrar porque no tenemos ningún valor. El único valor que sabemos que tenemos es que la suma de los ángulos tiene que ser 180, pero aquí no tengo ángulo, la representación de este ángulo, y no tengo esto. Sin embargo, vamos a comenzar a deducir. Y miren lo que va a suceder. Aquí hay hasta 3 triángulos, estos dos y uno grandote. Vamos a comenzar a dejar de distraernos con alguno de ellos y vamos a comenzar a trabajar con el que está más cerca a la incógnita. ¿Quién sería? Ese triángulo sería. Entonces, pero sucede que ahora tengo que comenzar a observar. Me dice que en ese triángulo que hemos indicado, esta bolita que indica a este segmento también aparece acá. Cuando eso sucede, nos indica de que este segmento es igual a este segmento. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando que, pero no tienen la misma medida. En geometría, en matemática, las figuras solo son referenciales, es una ayuda visual, no están hechas a escala. Si estuvieran a escala, se indica, se dice, se propone, proponemos el siguiente dibujo, la figura a escala. Acá no. Entonces, como hemos dicho, este lado sería igual a este otro. Ahí está. Entonces, ¿qué hemos dicho? Frente a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ahí está, frente a este lado se opone este ángulo y frente a este otro lado se opone este ángulo, pero como los dos lados son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Quiere decir que si este ángulo vale x, acá este otro también valdrá x y ya está. Entonces, ya hemos encontrado que esto también vale x, hemos deducido. Ahora, miren aquí. Yo voy a tomar la siguiente ruta. ¿Cuál? Voy a ver este ángulo. Muchos de ustedes estarán mirando este triángulo. Sí, no está mal. Pero sin embargo, yo estoy escogiendo este ángulo, pero estoy viendo este triángulo.
Por lo tanto, me olvido un poco de esto que está aquí y digo que este ángulo que está en azul es el ángulo exterior a este triángulo. Y si es ángulo exterior, ¿qué dijimos del valor de este ángulo? ¿Qué? El valor del ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no están junto a él. Recuerden, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no están junto a él. Entonces, x más x significa que esto vale 2x. Ahora, me olvido de toda esta parte y voy a mirar este triángulo. Y miren, tengo este lado y este otro lado del triángulo A, B y este de aquí, este vértice de aquí. Y por lo tanto, como hay dos puntos, significa que estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Ahí está. ¿Y qué habíamos dicho? Que frente a lados iguales se oponen ángulos iguales. Frente a este lado está 2x y frente a este otro lado, que también es igual, también estará 2x. Ahí está. Entonces, ya vamos encontrando o vamos colocando los datos donde aparentemente no había nada. Miren qué sucede aquí. Voy a ver ahora ya no los triángulos pequeños, sino voy a ver el triángulo grande, A, B, C. Y resulta que hay estas líneas, estas curvas, estos zigzags. ¿Y saben qué significa? Lo mismo que estos puntos. Significa que este segmento que tiene esta gráfica es igual a este segmento que tiene esta gráfica en zigzag. Por lo tanto, decimos que ese ángulo es igual a ese lado, es igual a ese otro. Y aplicamos lo mismo. Frente a lados iguales se oponen ángulos iguales. Y como frente a este lado está este ángulo y frente a este otro lado está ese ángulo, frente a este lado está este ángulo y frente a este lado está este otro ángulo, y como son iguales, estos dos tienen que ser iguales. Pero como esto vale 2x y solo este angulito vale x, necesitamos deducir quién es este. Como este ángulo es 2x, esto también tendría que ser x para que los dos sean 2x. Ahora sí, ya está. Entonces, ya voy a observar el triángulo más grande. Por lo tanto, decimos que esos tres ángulos del triángulo ABC tienen que sumar 180. Eso quiere decir entonces que si yo sumo 2x, el ángulo A, más x del ángulo B, más x del ángulo C, eso me tiene que dar 180 grados. Reducimos términos y obtenemos 5x, porque 2x más un x más un x más un x, en total me da 5x, y eso es igual a 180. 5 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces 180 entre 5 es 36. Ya está, encontramos el valor de x. Sencillo, ¿no es cierto? Se dan cuenta que esta expresión apareció mucho después y que los datos los fuimos construyendo en la gráfica. En geometría no necesariamente tenemos que establecer una expresión para resolver un problema. Podemos ir encontrando datos y completando los que faltan simplemente en la gráfica e ir construyendo, pero eso sí, justificando con lógica y analíticamente. ¿Qué quiere decir? Justificando de acuerdo a las propiedades cada uno de los elementos que voy colocando. Veamos otro ejemplo. Miren aquí, tengo este triángulo y casi es igual que el anterior, pero aquí vamos a ir analizando poco a poco. Comencemos a observar el triángulo ACD. ¿Y qué hago con esto? Me olvido por un momento de esto, porque yo me tengo que ir acercando hacia X. Me tengo que ir acercando hacia los datos que están junto a la incógnita. Entonces, comienzo viendo ese triángulo. Pero sucede que en este triángulo que voy a comenzar a analizar están estos dos segmentitos. ¿Y qué significa? Que este lado es igual a este lado. Y que habíamos dicho que frente a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si frente al lado AC está el ángulo que vale 35 grados, frente al lado CD, que es igual a AC, también estará 35 grados. Y ya está. Muy bien, completamos ahí 35. Ahora voy a utilizar el ángulo exterior.
este ángulo exterior. ¿Y este ángulo exterior de quién? De este triángulo ACD. Miren ustedes, ACD, esto como si no existiera, como si no existiera. Entonces, como esto es el ángulo exterior del triángulo ACD, el ángulo exterior que dijimos que es la suma de los dos ángulos interiores que no están junto al ángulo exterior. Entonces, el ángulo C será igual a 35 más 35, 70. Ya está. Ahora, seguimos. Me olvido del triángulo ACD y ahora voy a mirar solamente el triángulo ABC. Y resulta que este lado es igual a ese otro. Ahí está. Como son iguales, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, si frente a esto está 70, esto también vale 70. Y ya tengo este triángulo. En el triángulo ABC sucede que, entonces, en el triángulo ABC, 70 más X me tiene que dar 180. Reduzco términos aquí. 70 más 70, 140 más X es igual a 180. Esto está sumando, pasa restando. 180 menos 140 es 40. Y ya está resuelto. ¿Se dan cuenta ustedes de que en esta parte no se necesita aplicar tanto un proceso mecánico de matemática, sino que es el razonamiento, es aplicar dos propiedades? En estos ejercicios hemos aplicado solo dos propiedades, la de la suma de los ángulos internos de un triángulo y del ángulo exterior, y el concepto de un triángulo isósceles. Entonces, yo les sugiero, esto como en todo en la vida hay que practicarlo. La práctica me va a significar a mí darme cuenta de otras cosas que en principio, cuando he empezado, no las he podido ver. Y fundamentalmente al principio nos va a parecer un poco difícil porque quizás sea la primera vez que lo veamos. Pero a medida que vayamos viéndolo, vayamos practicando, vayamos haciendo los mismos ejercicios, se darán cuenta ustedes de que el panorama que tienen va a ser completamente diferente y van a entender y deducir otras cosas que al principio creían que no lo iban a hacer. Es importante que practiquen. Vean el video todas las veces que sea necesaria. Hay otros videos mejores aún. Aprovechenlo. Los libros, sus maestros. Practiquen. Sé que con la constancia y con la perseverancia se logra todo. Nos lo han dicho siempre y nos lo dicen siempre. Y a veces no hacemos caso de ello. Al menos un día en nuestras vidas hagamos caso de que la responsabilidad, la perseverancia, la voluntad va a manejar en un día nuestra vida y experimentemos y a ver qué sucede. Verán ustedes que la conclusión final en esa noche, que donde ustedes decidan hacer un día extraordinario, será de plena satisfacción. Háganlo. Háganlo porque va a significar que van a ver en el mundo las grandes oportunidades que tienen para cada uno de ustedes y que el mundo espera de esas oportunidades de paz, de bien, de solución a sus problemas en cada uno de ustedes. Ustedes son solución, son la gran oportunidad que Dios ha puesto aquí en este mundo para que las cosas sean cada vez mejor. Háganlo. Dejen de lado la pereza, dejen de lado la desidia, mucha voluntad, mucho optimismo en las cosas, como en todos mis videos. Yo los felicito porque se han tomado el tiempo de casi 20, 25, 28 minutos en estar o en escuchar las propuestas que yo les doy. Quizás no lo hayan entendido, no lo sé, pero el hecho de haber tomado el tiempo y la voluntad para aprender dice mucho de ustedes. Que Dios los bendiga siempre a cada uno de ustedes, a sus familias, y que luchen por sus sueños. Un hombre sin sueños es un hombre que no tiene mirada, que no tiene color en su vida, que no hay un horizonte, que no hay una ruta donde caminar. Las cosas son difíciles, sí, son difíciles, pero cuanto más difíciles son y logras vencerlo, la satisfacción es tremendamente extraordinaria. Lógrenlo, háganlo, decídanse. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y recuerden que lo más importante es la familia y obviamente la persona más importante para cada uno de ustedes son ustedes. Hasta pronto.